Hola familia, bienvenidos un día más al Paraíso de Sabores. Hoy quiero enseñaros cómo preparar estas deliciosas tartaletas con crema de mascarpone y masa quebrada. Estas tartaletas son muy fáciles de preparar y tienen un don especial, desaparecen muy rápido de la mesa. Para ver los ingredientes necesarios y el modo de preparación, no os perdáis ningún detalle del vídeo. ¡Empezamos! En un bol añadimos 250 gramos de harina de trigo para todo uso tamizada, 15 gramos de azúcar, 3 gramos de sal, un huevo y 125 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Incorporamos bien todos los ingredientes hasta formar una masa. La masa ya está lista. Mirar la textura. Este tipo de masa no necesita mucho amasado y cuando tenemos todos los ingredientes incorporados, la ponemos sobre la mesa de trabajo y la estiramos con un rodillo unos 2 minutos tal como veis en el vídeo. Pasado el tiempo, la envolvemos en papel film y la guardamos en el frigorífico mínimo 30 minutos antes de utilizarla. Esta masa se puede guardar en el frigorífico durante 3 días sin ningún problema y también se puede congelar y sacar con tiempo antes de utilizarla para que se descongele sola. Pasados 30 minutos, sacamos la masa del frigorífico y la podemos estirar entre 2 folios de papel vegetal o sobre la mesa con un poco de harina. El grosor de la masa queda a vuestro gusto, pero yo os aconsejo estirar la masa fina, de esta forma la masa se quedará crujiente y tierna una vez horneada. La masa ya está lista. Mirad cómo está de fina. Esta masa se puede emplear también para un molde grande. De hecho, tengo una receta en mi canal que os la voy a dejar aquí arriba. Es una tarta de frutas con crema pastelera y con la misma masa. Para cortar la masa yo voy a emplear un molde redondo y para hornear voy a utilizar estos moldes pequeños de silicona. La masa sobrante se vuelve a utilizar. Se coloca la masa en los moldes deseados y se aprieta con los dedos en las formas del molde si las tuviera.
Se pincha la masa con un tenedor para que no suba la masa. O también hay gente que le añade garbanzos para hacer peso y no dejar subir la masa. Yo normalmente siempre la pincho con el tenedor. Cuando están listas, las metemos al horno con el horno precalentado a 190 grados, con el fuego arriba y abajo a la altura 2, contando desde abajo hacia arriba, durante 15-20 minutos aproximadamente. Dependiendo del grosor de las tartaletas, el tiempo puede variar. Pasados 15 minutos, las tartaletas están listas, las desmoldamos y las ponemos sobre una rejilla para que se enfríe. Mientras las tartaletas se enfrían, preparamos la crema mascarpone. Para la crema necesitamos 250 gramos de mascarpone, 300 ml de nata para montar, la mía tiene 35% de materia grasa, 150 gramos de yogur natural cremoso, 50 gramos de queso para untar, 100 gramos de azúcar glass, 5 mililitros de aroma de vainilla y 10 gramos de zumo de limón. Ahora, en un bol añadimos el azúcar, el queso para untar, el mascarpone y el yogur y los batimos hasta formar una crema. Primera velocidad baja y después aumentamos la velocidad progresivamente hasta el número 4. El tiempo total es de 1 minuto aproximadamente. Cuando la crema está formada, bajamos la crema de las paredes del bol y batimos de nuevo unos 30 segundos más. Pasado el tiempo, volvemos a bajar las paredes del bol, añadimos el aroma de vainilla y el limón y seguimos batiendo otros 30 segundos más. Por último, añadimos la nata. He de deciros que la nata está fría y como os he dicho al principio del vídeo, la nata tiene 35% de materia grasa y batimos hasta conseguir la consistencia deseada. Paramos el robot de vez en cuando para bajar las paredes del bol.
Después de batir la crema 5 minutos, he conseguido la consistencia deseada. Mirar. Se puede incluso decorar con ella. Esta es una de mis cremas favoritas por su fácil preparación, por su versatilidad y por su increíble sabor. Es una crema refrescante, nada empalagosa y acompaña muy bien cualquier tipo de tarta, tartaletas e incluso cupcake. Cuando la crema está lista, la ponemos en una manga pastelera y rellenamos las tartaletas. Como os dije antes, con esta crema también se puede decorar, así que vamos a decorar las tartaletas a nuestro gusto. Ya las tengo. Por último falta añadir la fruta que más os guste. Yo he elegido frambuesas, arándanos, kiwi, mango, uvas y fresas. Las tartaletas están listas. Mirad qué delicias. Como habéis visto, son muy fáciles de preparar y, como os he dicho antes, tienen un don de desaparecer en un segundo de la mesa. Espero que os animéis y las preparéis y sorprender a vuestros invitados. Llegados al final del vídeo, me gustaría pediros que os suscribáis a mi canal si todavía no lo habéis hecho y que me sigáis también en Instagram, donde me encontráis bajo el nombre Paraíso de Sabores. Dejadme también un comentario para saber de qué parte del mundo me veis, así como cualquier duda que tengáis. Muchísimas gracias por estar allí, hasta la próxima y Dios os bendiga. Adiós.